Gracias, Señor, porque nuevamente tú muestras tu misericordia, Señor, permitiéndonos, Señor, abrir los ojos a un nuevo día. Gracias, Señor, por tus cuidados, por tu amor, Señor. Gracias porque nos permites llegar a tu casa, Señor, en esta mañana, con nuestros corazones en disposición, Señor, en primera instancia, Señor, de adorarte y de bendecirte. Pero también, Señor, de recibir de ti en esta mañana bendición, palabra que nos sustente, que nos sostenga, Señor, que nos transforme, que nos restaure, Señor. Yo te pido que en esta mañana, a través de esta lección, tú hables a nuestras vidas, Señor. Te presentamos, Señor, a aquellos hermanos que se encuentran quebrantados de salud. Tú los conoces y en esta hora, Señor, proclamamos que creemos en un Dios que hace milagros. Te pedimos que donde estén allí, tú les abraces, Señor. Que tú les des fortaleza y que derrames, según sea tu voluntad, sanidad a cada una de sus vidas. Aquellos que vienen de camino, Señor, que tú les guardes en la carretera, que les traigas con bien, Señor, y que juntos podamos estar aquí, como dice tu palabra, juntos y en armonía, Señor, adorando y bendiciendo tu nombre. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana estamos aquí de bateadores emergentes. Ustedes saben que yo estoy ahora con la clase de los jóvenes, así que vino en sustitución, ¿verdad? Nuestro hermano Juan, que no puede estar con nosotros. Y en esta mañana vamos a buscar la lección, que es la lección número 9 de nuestros expositores. Para aquellos que no tienen el expositor, se encuentra en el libro de Mateo. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versos del 21 al 28. No lo estoy viendo clara aquí en el monitor de al frente. Si después me dan la manita con eso. ¿Ok? Mateo 15, del 21 al 28. Y el título es La fe de la mujer cananea. Ahora sí, gracias. La fe de la mujer cananea, y nuestro texto base es el capítulo 15, verso 28, que dice: entonces respondiendo Jesús dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Como parte del vocabulario en esta mañana, vamos a ver qué es cananea, ¿verdad? Porque no se da su nombre. No dice la fe de Toñita o la fe de Nordi o la fe de Manolo. Dice la fe de la mujer cananea. Cananea es el término usado para identificar a la mujer que se acercó a Jesús y que era originaria de aquella parte de Capernaum, se conocía como Tiro y Sidón, de la provincia romana de Siria. Los cananeos constituyeron el grupo étnico más importante de Palestina en el tiempo de su conquista. Gloria. La religión cananea tuvo una gran influencia entre los israelitas. Así que ya tenemos aquí una diferencia. Los cananeos no practicaban ¿qué? No practicaban la misma religión que practicaban los israelitas. Así que su principal divinidad era ¿quién? Era Baal, no era el Señor Dios Jehová, conocido como Dios de la tormenta y de la lluvia. La mujer cananea provenía de una mezcla de razas y según el relato del Evangelio de Marcos, era de la raza sirofenicia, integrante del grupo de naciones que la Biblia llama gentiles. Así que con esa descripción de lo que es cananea, esa mujer, muchas gracias, ayer estuvimos en una actividad en Caguas con los jóvenes, y como ya yo no soy tan joven, pues el polvo y eso como que, pero la pasamos, mire, muy bien. Se llamaba, muchas gracias, Desconecta y Reconecta. Y lo llevamos, ¿verdad? La importancia de desconectarnos de las cosas, del mundo, del afán, y reconectarnos, ¿verdad? En aquel lugar que era tan hermoso, que era en la naturaleza, reconectarnos con el Señor. Así que fue una actividad muy bonita.
Y hoy pues nos está pasando factura. Y gracias a los hermanos. Así que me voy a poner este bomboncito. Así que, de entrada, la mujer cananea no era de la misma religión que practicaban los judíos. No era judía. No era de una raza pura. Era sirofenicia, una mezcla de razas. ¿Ok? Así que con eso nos tiene que dar un marco de referencia para ver qué es lo que sucede y poder entender el porqué de la respuesta de Jesús, de la actitud de los apóstoles, ¿verdad?, ante esta mujer. Y la otra palabra que vamos a discutir es perros, entre paréntesis, perrillos. Era un término despectivo utilizado por los judíos para referirse, ¿sabe a quién? A los gentiles. Qué poca misericordia, ¿verdad? Los llamaban perros, como despectivo, ¿verdad que sí? Cuando usted va por ahí, tú eres un perro. Es una forma despectiva de llamar a alguien. Ok. En este encuentro entre Jesús y la mujer cananea, vemos representado el enorme grupo de personas que a través de la historia, miren, han transitado por el camino de la exclusión y de los prejuicios. Y a través de la historia nosotros hemos visto cómo, ¿verdad?, siempre han existido los prejuicios y la exclusión de las personas. Nunca podemos decir, ¿verdad?, que la historia de la humanidad se ha visto envuelta en un movimiento que todos nos consideramos iguales y que no se hace excepción de personas. Los hemos visto, todos hemos visto o hemos estudiado en la historia el movimiento, ¿verdad?, de los negros para poder, ¿verdad?, tener un lugar en la sociedad y que se les aceptara como tal, como seres humanos con todos los derechos y privilegios. Les decían nigga y eso era ofensivo. Ofensivo. Todos recordarán la historia de Rosa Parks, que no se podía, la mujer, ¿verdad?, que dijo, me voy a quedar aquí sentada. Porque iban en una guagua y si llegaba un blanco había que pararse. Las fuentes de agua no podían beber negros y blancos. Los baños estaban separados. No podían estudiar juntos por el color de su piel. Nosotros como puertorriqueños también, en algunos lugares, en los latinos, ¿verdad?, en algunos lugares en Estados Unidos, ¿verdad?, hemos sido parte, ¿verdad?, de recibir el prejuicio por ser latino, por ser puertorriqueño. En muchos lugares todavía, ¿verdad?, eso ha ido mejorando, pero todavía se mantiene. Usted va a ciertos estados en Estados Unidos y eso está bien marcado. ¿Ok? Y nosotros también no nos libramos de eso, también nosotros excluimos y marginamos. Y muchas veces con la comunidad de nuestros hermanos dominicanos en nuestro país, que son hermanos nuestros, que viven aquí al ladito, muchas veces vemos la mofa y los chistes de mal gusto que se hacen en referencia a nuestros hermanos dominicanos. Así que en todos los aspectos de raza, político, de religión, en todos los aspectos vivimos en un mundo que, aunque se jacta de hablar de que no excluimos, mire, sí, la exclusión existe. Así que en esta mujer que está siendo marginada y excluida, vemos un ejemplo de una fe que no se detiene ante los obstáculos. De una fe que aún a pesar de que la echan hacia un lado, su fe se mantiene firme, incólume, fuerte.
Hay ocasiones en que de forma consciente o inconsciente, mire, usted y yo podemos convertirnos en esos factores que obstaculizan y que excluyen por medio de nuestras acciones a que una persona tenga acceso a Jesucristo. Por nuestras acciones. Por creernos que tenemos la verdad absoluta. O por creernos que somos más santos que el mismo Dios. Y ponemos una vara bien alta para aceptar que una persona llegue hasta la casa del Señor. O ponemos una vara bien alta para entender los procesos, porque mire, la persona acepta al Señor, pero hay un proceso de transformación que se va dando por la obra del Espíritu Santo y no por la obra nuestra. Y a veces comenzamos a marginar y a señalar, y usted y yo nos convertimos en obstáculos de que esa persona conozca a Jesús. Cuando nos paramos y prejuzgamos a la gente, y en el sermón del domingo pasado decíamos que a usted y a mí solamente nos compete predicar a Cristo. Predicar a Cristo. El resto de la obra la va a hacer el Señor y su Espíritu Santo. Amén. Así que podemos afirmar el sentido de celebración que nuestra fe desafiante produce en Jesús. Eso lo vemos cuando, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante en la lección. Esa fe de esa mujer impactó a Jesús. Y Jesús se sintió contento y gozoso al ver la fe de aquella mujer. En los versículos que anteceden lo que estamos estudiando hoy, Jesús enseñó sobre la pureza. Y enseñó, mire, que lo que verdaderamente contamina al ser humano no es lo que entra a nuestro cuerpo, es lo que sale del corazón. Mire, por esa boca, la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca, nada más con el testigo. Si usted lo que habla es odio, exclusión, juicio, rencor, mire, no hay otra cosa que es que su corazón está lleno de eso. ¿Ok? Así que es la fe la que provoca una ocasión para corregir los prejuicios y viabilizar la acción milagrosa de Jesús. Aún en medio de la situación y de la exclusión y de la marginación de esta mujer, su fe provocó echar esos prejuicios a un lado y que la mano y la gloria del Señor se manifestara en su vida. Y vamos a comenzar, vamos a ver. Raquel, vamos a comenzar así. Vamos a leer versión popular, versos 21 y 22. Buenos días, Dios les bendiga. Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que le hace sufrir mucho. Amén. Dios les bendiga. Amén. Quédate con el palo a Laura. Mire, Jesús se va de Genezaret, que está en la costa del mar de Galilea, y se va hacia cerca de la región de Tiro y de Sidón. Así que caminó unos cuantos kilómetros. Acuérdense que no había tren urbano. Ni estas cosas, había que caminar y caminar y caminar. Así que en este evangelio precisamente es una de las 3 ocasiones en que Jesús hace un milagro que llamó mucho la atención de los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús, es la 3ª ocasión en que Jesús interviene y sana a un gentil. Y ahorita hablamos que los gentiles no eran bien vistos, ¿verdad que no? Así que, aunque no está muy claro si Jesús llegó a entrar a esa región que era de los gentiles, ¿verdad?, a Tiro y a Sidón, o se quedó cerca de la ciudad, sí sabemos que hubo una interacción con esta mujer. Así que, mire, lo hablamos ahorita. La experiencia humana siempre ha sido que hemos estado envueltos en un abanico de desigualdades sociales y económicas, que como dijimos ahorita, dan motivo a la exclusión de la gente. ¿Ok?
Así que en el tiempo de Jesús no era la excepción. Jesús desarrolló su ministerio precisamente en medio de un pueblo racista y que excluía, pero también en medio de un pueblo que estaba recibiendo también la exclusión. Así que esto era como una cadena, ¿verdad? Acuérdense que está el Imperio Romano, que también ve a los judíos no de forma grata, que los está oprimiendo, ¿ok? Que los excluye. Y ellos a su vez, los judíos también excluyen para adelante, ¿verdad? Porque los gentiles no entran en su reino. Así que estamos en medio de una vorágine de gente que lo que hacen es señalarse las faltas y excluirse mutuamente. ¿Ok? Así que en medio de ese proceso Jesús desarrolla su ministerio. Así que las diferencias políticas y religiosas han fraccionado el entorno en que Jesús se mueve. Jesús vino a traer amor y paz y vino a salvar en aquel contexto al pueblo judío. Pero está en medio de una mezcla de pueblos y de gente y todos están necesitados de un Salvador. Y en medio de una gente que, como dijimos, se excluyen mutuamente. Déjenme ver aquí. Ok. La mujer cananea se acercó a Jesús desde que ella estaba tranquila y feliz. Desde su necesidad urgente. Mire, todos los que somos padres aquí, ¿verdad? Abuelos. Cuando uno de nuestros hijos se enferma, uno de nuestros nietos se enferma, se nos aprieta el corazón. Y usted quiere salir a resolver. Y resolver, mire, de forma inmediata. ¿Verdad que sí? Así que aquella mujer, desde su necesidad urgente, no le importó sus estigmas sociológicos, culturales y religiosos. Ella necesitaba llegar hasta donde estaba Jesús. Ella necesitaba, porque ella ya había oído. Recuerde que ya Jesús había intervenido con gentiles, había hecho sanidades en gentiles, así que se había regado. Ella sabía que ese hombre era diferente. Cuando usted y yo estábamos ¿verdad? Perdidos y sin esperanza, y en medio de nuestras situaciones particulares de vida, y en medio de nuestra necesidad, un día escuchamos hablar de Jesús, y en nuestra necesidad urgente de salvación, de sanidad, de restauración, necesitábamos llegar al Maestro, no importando nuestra situación particular, no importando si estábamos en vicios o en cualquier necesidad, sabíamos que en Jesús había esperanza. Así que esta mujer que pertenecía a una raza proscrita, esto quiere decir maldecida por los judíos. Óigame, los judíos los maldecían. Para los judíos eran malditos. Así que esta mujer, sabiendo que para los judíos ella era maldita, que era inmunda, ¿usted sabe cómo esa mujer se podía sentir? Y encima de eso, tenía la angustia de una madre buscando un milagro para su hija. ¿Usted sabe cómo se estaba sintiendo esa mujer? ¿Cómo? Muriéndose. Una carga terrible. Un dolor intenso. Así que en medio de su dolor, en medio, no era lo mismo que un judío llegara allí. Yo necesito que sanes a mi hijo. Pues tenía la situación de la sanidad de su hijo.
Pero esta mujer estaba marcada por la sociedad. La miraban de reojo. Y aquella mujer clama diciendo, Señor, Señor, su Dios no era Jehová. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Necesito que trabajes una situación con mi hija. Aquella mujer se dirige a Jesús como Señor y como hijo de David. Ella había escuchado, lo reconoció. Palabras que solamente un judío iba a utilizar para con el Mesías. Así que las palabras de esta mujer, que era maldita, que era rechazada, que era inmunda para los judíos, las palabras de esta mujer contrastan con las de los fariseos y los escribas, que hace un momentito atrás, en los versos anteriores, criticaban a Jesús por permitir, mire, que sus discípulos comieran sin haberse purificado. La señalada, la maldita, la inmunda, la despreciada, reconoció lo que los maestros de la ley, en su orgullo y en su ceguera espiritual, no habían reconocido. Lo llamó Señor y lo llamó Hijo de David. Y mire, lo hizo desde lo más profundo de su corazón, en medio de una gran necesidad. Vamos con los versos 23 y 24. Laura. Pero Jesús no les respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, les rogaron diciendo, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ella vino y se... Hasta ahí está el 24. Sí, muy bien. Okay. Gracias. Después vamos con Juan, así. Mire, ¿qué pasó aquí? Aquella mujer venía gritando en medio de la gente, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y volvía, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces, óigame, ¿qué hicieron los discípulos? Los discípulos le piden a Jesús que le diga a aquella mujer que se vaya, que estaba gritando mucho. Maestro, despídela ya. Sácala. Está haciendo mucho alboroto. Óigame. ¿Y nosotros? ¿En cuántas ocasiones hemos reaccionado como los discípulos? Que nos ha importado más lo que digan que la situación por la que está pasando la persona. ¿Verdad que sí? Así que la mujer se había dirigido a él como Señor. No es claro si los discípulos le habían dicho, le decían al Señor, mira, despídela ya, que está haciendo mucho alboroto. Sencillamente para deshacerse de ella, otros teólogos piensan que era para llamar la atención de Jesús, que Jesús, ¿verdad?, obrar el milagro. Así que puede ser cualquiera de las dos. Usted inclínese por la que usted crea. Amén. Ella supo qué puerta tocar. Usted y yo sabemos qué puerta tocar cuando llegue el momento difícil. ¿Verdad que sí? Usted y yo sabemos a quién clamar cuando llegue el momento de la dificultad.
Así que, una pregunta, ¿desde qué luchas y dramas personales, aún poniendo en riesgo sus vidas, personas han salido a buscar socorro, esperanza, justicia y sanidad integral, aún sabiendo que se mueven en ambientes hostiles? Quizás para nosotros es más sencillo, porque estamos en medio de un pueblo, ¿verdad?, donde hay una libertad religiosa, una libertad de expresión. Pero pensemos en muchos de nuestros hermanos que ponen su vida en riesgo cuando tienen que buscar auxilio en el Señor. O pensemos aquí en el mismo Puerto Rico, cuántas personas, quizás drogadictos, prostitutas, que están en esa lucha interna, que tienen ese vacío, que necesitan del Señor y no se atreven a dar un paso, ni entrar por la puerta de una iglesia, porque piensan que los van a marginar, que los van a dejar en la puerta, que los van a juzgar, en vez de recibirle como dice Cristo. Por eso a veces nosotros somos el primer obstáculo para que la gente llegue al Señor. La respuesta de Jesús, sin duda, parece una respuesta dura, aunque estaba diciendo una realidad. ¿Para quién vino Jesús en la concepción, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, la profecía? Al pueblo de Israel. Miren, nosotros nos metimos, por adopción. Al pueblo de Israel, ¿verdad que sí? Así que Jesús le estaba, aunque sonaba duro, y aunque nos suena duro a nosotros cuando lo leemos, le estaba exponiendo una realidad. Jesús se había ofrecido en primer lugar como el cumplimiento de todas las profecías de la llegada de un rey para el pueblo de Israel. ¿Qué dice la Escritura? A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Así que Él venía a salvar a aquel pueblo. Así que, de cierta forma, yo como que no puedo manejar esto bien. De cierta forma, Él estaba, vamos a decir, obligando a la mujer a que entendiera que Él había venido para el pueblo de Israel. Y que para Él era necesario que ella entendiera, aunque suena duro, que ella no era parte de ese pueblo para el cual Él había venido. El hecho de, pero mire, Él se lo dice, ¿verdad? Él dice, Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero fíjese que Jesús no la despide en ese momento, ni le da la espalda y siguió caminando. Hay un propósito del Señor ahí. El hecho de poder conversar con ella, de escuchar lo que la mujer estaba diciendo, vemos en Jesús la actitud de provocar algo adicional. Él no cortó ahí. Él no dijo, no, yo vine para los judíos y tú no eres de aquí, yo sigo caminando. No, Él se quedó allí para provocar una reacción en ella. ¿Verdad que sí? Así que la actitud de los discípulos nos revela cómo en ocasiones nosotros perdemos nuestra sensibilidad espiritual. Mire, siempre es importante que nosotros recordemos de dónde el Señor nos sacó. Oye, a veces se nos olvida, hermano. A veces hemos conocido al Señor, llegamos al Evangelio, Dios nos permite tener un crecimiento espiritual, Dios nos permite desarrollar dones y talentos en medio de su casa, ocupar posiciones de liderato, y se nos olvida que un día estábamos caminando también sin fe y sin esperanza. Se nos olvida que un día fuimos pecadores. Óigame, que también estábamos por ahí quizás pariciando y haciendo 20 cosas. Se nos olvida que de allí nos sacó el Señor y nos transformó. Entonces, cuando llega alguien en condiciones similares, pues se nos olvida. Y entonces los rechazamos. Entonces los marginamos.
Entonces comenzamos a criticar. Y entonces entramos en un proceso que perdemos la sensibilidad espiritual de abrazar al que llega y de confiar en la obra redentora, salvífica y transformadora de Jesucristo. Y entonces queremos, como Sara, que quiso ayudar al Señor, y todavía hoy estamos pagando las consecuencias de la ayuda de Sara. Queremos entonces nosotros comenzar a ayudar al Señor. Y el Señor quiere ir transformando esa vida de forma, ¿verdad? Poco a poco, en crecimiento. Y el Señor, ¿verdad? Como ese carpintero va dando cinceladas poquito a poco, dando forma. Y usted quiere con un marrón y de una meterle un buen cantazo y que la persona quede transformada. Y usted sabe qué va a pasar. El carpintero va, Charlie sabe de eso, va tallando poco a poco, con ese cincel poquito a poco, ¿verdad? Dando la forma que él quiere. Y un martillazo más profundo que lo que se debe, Charlie, ¿qué pasa? Dañó la obra. Se dañó la obra, ¿verdad que sí? Óigame, así mismo es. Y entonces el Señor poquito a poco, y yo con un majón de 25 libras. Y quiero meterle un cantazo, que de ese primer cantazo todas las impurezas y todos los pecados y todas las malas mañas y todos los procesos que esa persona tenía se caigan de una, como dicen los colombianos. Pues no es así. No ayudemos al Señor en eso, Él no necesita ayuda. Abramos nuestros brazos y recibamos a aquel que llega con amor, sabiendo que el Señor va a hacer la obra. 25 y 26. Respondió él y dijo, no está bien que tome el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ok. ¿Qué sucede ahí? Vimos que esta mujer escuchó que Jesús dijo, yo lo que vine fue a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Ella se rindió. Persistente, hermano, era puertorriqueña. Persistente. Y dice que ella se arrodilló ante él. Mire, se humilló. Qué contraste con los fariseos y escribas que era, mire, serví en alto y no me toques. Aquella mujer se arrodilló ante él y le dijo, Señor, socórreme. Y aún con la mujer que está de rodillas, que está humillada y que está clamando, recordando que tiene la necesidad de su hija que está enferma, dice, aún así, Jesús le dice, no es bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Es duro. Es duro. Estas palabras saliendo de la boca de Jesús suenan como las palabras que él había dicho en versos anteriores que eran contaminantes. Así que póngase un segundo en los pies de aquella mujer cananea. Estaba ante su última alternativa. Le había costado llegar hasta allí en medio de la gente que la estaba señalando y marginando. Ya había cogido el primer cantazo que Jesús le había dicho, yo solamente vine para los judíos. No es para ti. Ahora ella se arrodilla, se humilla. Por favor, ayúdame. Y recibe unas palabras que suenan duras a nuestros oídos y a nuestro corazón. No es bueno tomar el pan que se le da a los hijos y dárselo a los perrillos.
¿Qué hubiese hecho usted? Uno agaja, se tira algo por encima y sigue caminando, ¿verdad? ¡Qué bochorno!, diría uno. Pero ahora piense usted en esa situación particular que la vida de su hijo estaba en peligro. Dígame si usted no sigue aguantando ahí. Así que aquella mujer, aún sintiéndose humillada y marginada, y con todo el lastre que la arropaba, su fe fue por encima de eso. Esa fe audaz que va por encima de cualquier obstáculo, se antepuso ante esa situación difícil que ella estaba atravesando. Y la respuesta de Jesús no era muy amistosa y de hecho era como un desaire, ¿verdad? Hubiese caído como un desánimo. Que uno quisiera, mire, dar la media vuelta, como dice la canción, y piérdete. Oh, claro que sí. Jesús planificó cada respuesta. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Así que la expresión de Jesús probablemente se relaciona a un proverbio judío, pero esa respuesta se convirtió precisamente en ese puente, en esa transición, para que hubiese una respuesta más categórica aún de aquella mujer. ¿Usted sabe? La respuesta de ella, eso es así. Ese fue el puente. Usted sabe, cuando hacen décimas, el pie forzado. Ese fue el pie forzado que le dio Jesús. Para ver, vamos a ver qué va a contestar cuando yo le diga esto. Mire, los israelitas utilizaban la palabra perro en referencia a los gentiles, como dijimos ahorita. Y aquella mujer tenía la faldita bien puesta para aguantar y soportar aquel reproche, porque aún en medio del no o del quizás de Jesús, aquella mujer siguió confiando en él. Aquella mujer sabía que su necesidad la podía resolver el Señor. Así que usted y yo, en medio de la crisis de la situación, aún en medio del quizás y aún en medio del no, tenemos que seguir confiando en nuestro Dios. Pero la mujer notó algo bien especial. Notó que Jesús usó la palabra no para los perros comunes, que era con en griego. Eso es importante, ¿verdad? Sino que se refirió a la palabra cunarios, ¿verdad? Eso yo lo estudié, ¿verdad? Lo busqué en el momento, pero es la explicación, que se refiere a los perros domésticos. Y usted sabe que un perro de la calle no es lo mismo que un perro de la casa. Y todos los que tenemos perritos sabemos que son parte, mire, de la familia. Así que, aunque no tienen un lugar en la mesa, los perros de nuestra casa, usted no lo sienta. Yo no sé si hay gente que lo siente en el comedor, pero usted no lo siente en el comedor a comer ahí aunque ahora estamos viendo unas cosas que hasta en coche andan. Pero, así que, no sé si es un disparate. Se supone que el perro usted no lo siente al lado suyo en la mesa. Pero ¿qué pasa cuando el perrito viene por ahí y se para al lado suyo? Usted está comiendo. Y el perrito con el jabito y mirándose así con esos ojitos que ellos ponen. ¿Qué pasa? En casa está prohibido porque yo tengo uno que tiene problemas digestivos y él no puede comer nada, ni un grano de nada que no sea la bendita comida que hay que comprarle. Pero antes de eso, le hacía y le tiraba un cantito de pollo, o por la mañana un cantito de queso, a que le encantaba el queso, un cantito de queso, ¿verdad que sí? Así que ese perrillo al que Jesús hace referencia, el vocablo que utiliza, no era el que estaba en la calle, pero sí el que estaba dentro de la casa y le podían dar de sus cositas. Y la mujer
se agajó de ahí. Y por eso es que ella entonces, vamos a leer el verso 27 y 28. De ahí es que viene la respuesta, 27 y 28. Ella le dijo, sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús, mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Y desde ese mismo momento su hija quedó sana. Óigame, qué maravilloso es el Señor. Y qué maravilloso es estar bien atento a la voz del Señor. La mujer de una dijo, espérate, este no está hablando del pejo que está por ahí afuera. Yo lo voy a coger por aquí. Señor. Que el énfasis de este relato no era otra cosa, no era necesariamente la forma en que Jesús le contesta a ella. El énfasis de este relato es la respuesta que da esta mujer a la conversación que tiene con Jesús. Así que esta conversación plantea en esencia lo que sería el mensaje del alcance universal del Evangelio. Esta conversación abre la puerta a decir que el Señor vino para todos, que no vino a un solo pueblo, que no se iban a excluir. Así que la respuesta de Jesús nos plantea un compás de espera que desafía las emociones. Él no le dijo todavía, no, voy a hacer la obra en tu hija. La prueba más diciéndole, ¿verdad? La situación de que no se le iba a dar pan a los perros y aquella mujer con aquella necesidad desde lo profundo de su corazón conmueve al Señor. Y Jesús le tiene que decir, mujer, oye, qué grande es tu fe. Son esos momentos cuando usted está pasando por el momento más difícil de su vida. Cuando usted sabe que no hay alternativa ninguna. Cuando usted se tira y se postra en el piso y derrama lágrimas delante del Señor. Y todo parece decir no. Y el Señor ahí todavía en el proceso de espera y usted sigue clamando y el Señor le dice, qué grande es tu fe, hijo. Vamos para adelante. Vamos a hacerlo. Así que la fe de aquella mujer sorprendió a Jesús. Y lo que era un rechazo se convirtió en un elogio. Lo que era primero un rechazo se convirtió en un reconocimiento de la gran fe que tenía aquella mujer. Jesús nunca rechazó un acto de fe, viniera de donde viniera. La fe no es exclusiva de un solo grupo o expresión religiosa. No, Señor. Se puede manifestar en diferentes personas u escenarios. Como en la mujer cananea, la sinceridad del corazón y su gran fe no pasó desapercibida ante el Señor. Tu petición, tu fe, no pasa desapercibida ante el Señor. En su tiempo el Señor va a obrar. Y vamos al resumen. Y luego la oración la va a tener nuestra hermana Miriam. Vamos al resumen y luego Miriam nos lee la oración que al final de la clase.
El contexto en el que Jesús desarrolló su ministerio estaba marcado por desigualdades, exclusiones y manifestaciones de racismo. En situaciones límite, como la de la mujer cananea, no era el momento para discriminar por la naturaleza del recurso que se consideraba como la fuente desde la cual pudiera surgir la sanidad. Había que seguir luchando. En situaciones tan difíciles como esa, ella sabía que ella era marginada y que la estaban rechazando, pero ella sabía que solamente en Jesús había la solución a su problema. Y eso le sirvió de dínamo para ella moverse y seguir insistiendo en el milagro. Todo el lastre negativo que arropaba la vida de la mujer cananea estaba superado por una certeza y una fe audaz, decidida a superar los obstáculos para llegar a quien había identificado como la respuesta de su necesidad. Lo dijimos ahorita. ¿Cuántas personas están ahí afuera cargando una carga terrible por su pasado y por su presente? Porque son marginados, porque se sienten rechazados por la sociedad. Y muchos de ellos, como dijimos ahorita, la fe no es exclusiva nuestra, hermano. Mucha de esa gente que está allá afuera también cree en el Señor. Pero se le está haciendo duro y difícil llegar. Y muchas veces nosotros somos los obstáculos. Sigamos orando para que esa gente se motive y venzan. Y para que nosotros podamos entender que la obra la hace el Señor. Y que no tenemos que señalar ni que juzgar a nadie. Resulta muy sugerente la actitud inicial de Jesús hacia la mujer cananea, que si la vamos a ajustar a nuestro momento actual, nos puede recordar que el auxilio que buscamos, aún de parte de Dios, no siempre se revela en una respuesta positiva. Lo que hemos dicho siempre. Nosotros oramos y tenemos fe, pero hay 3 respuestas para las que tenemos que estar preparados. No. La voluntad de Dios es soberana. Espera. La voluntad de Dios sigue siendo soberana. Sí, la voluntad de Dios sigue siendo soberano. Y en las 3, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo bueno. Y sus planes siguen siendo buenos para nosotros. Y vamos a la oración, Miriam. ¿Tenemos algo? Sí, Juan. No tienen conocimiento. Amén. 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 Así mismito es. ¿Cómo entenderán si no hay quien les predique, verdad? Y no tienen que ser unos sermones elaborados, con palabras rebuscadas. Sencillamente algo bien como un Dios te ama.
y Él puede hacer el cambio en tu vida. Así que el Señor nos permita alcanzarles, ¿verdad? Miriam. Gracias por esa palabra que hemos recibido en la mañana de hoy, Señor, porque esto nos hace partícipe de todas las enseñanzas que recibimos aquí en la casa. Amén. Y que podemos transmitirla a otros que la necesitan, Padre. Gracias, Señor. Señor, que te haces presente en los momentos más álgidos de nuestras luchas y búsquedas de auxilio. Ayúdanos a mantener vigente una fe que pueda ver más allá de los obstáculos y los sentimientos de derrota. Aumenta y potencia nuestra fe para poder acudir siempre a ti con la certeza de que puedes vernos más allá de nuestras marcas y desventajas personales, para concedernos tu salud y tu paz. En Jesucristo oramos. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Tenemos un breve receso y dentro de unos minutitos comenzamos nuestro servicio de adoración.